Bienvenidos amigos. Estamos listos para un video más. Esperemos que sea de tu agrado y nos gusta leer tus comentarios. Así que dinos, ¿qué te parece al finalizar este video? Hoy hablaremos de soldados y esas cosas, ya lo verán, así que vamos, exploremos el planeta. Imagina que eres un soldado soviético a principios de los años 1980. Su país está en guerra con Afganistán y, como muchos miles de sus camaradas, ha sido enviado a un país cálido, árido y desconocido para reprimir a los muyahidines. A estos grupos islámicos no les gustan las opiniones marxistas y leninistas propugnadas por los partidos gobernantes, Khalaq y Parsham de Afganistán. Y su trabajo es garantizar que la expansión del comunismo continúe en medio de una rebelión constante. Pero tienes un problema. Tus líderes te proporcionan raciones absolutamente horrendas para mantener altos tus niveles de energía durante tu pelea. Las raciones de campo deshidratadas y condensadas, que saben un poco a pies, son todo lo que tienes para seguir adelante y te cansas. Seguramente hay mejor comida ahí fuera, algo más apropiado para un soldado, incluso uno soviético, que ha salido de la pobreza y de alguna manera se ha encontrado en condiciones aún peores en Afganistán. Además, tu ejército envió activamente mejores alimentos al frente, ¿verdad? Suministros estratégicos de alimentos del ejército se dirigían regularmente a Afganistán, incluidas carnes enlatadas, guisantes, té, cigarrillos e incluso algunos deliciosos jamones polacos y húngaros. ¿A dónde se fue toda esa comida? ¿Por qué te quedas con las peores raciones disponibles cuando sabes que tu ejército te envía comida mucho más sustanciosa y con mejor sabor? La razón fue que gran parte de esa comida que los soviéticos enviaban para alimentar a sus soldados no terminaba en manos rusas. Acabó en manos de comerciantes afganos. Aún así, eso significa que hay una fuente alternativa de alimento disponible. Se vende mucho en los bazares afganos. Pero eso solo empeora tus problemas. No tienes dinero, ciertamente ninguno que los comerciantes afganos estén dispuestos a aceptar, pero hay un rayo de esperanza para tu barriga ruidosa. Sin embargo, es posible que los comerciantes afganos no acepten sus rublos, pero están dispuestos a hacer trueques por lo que tienen para ofrecer. Y hay un bien muy valioso que tienen y que ellos quieren: las balas. ¿Qué haces si te pareces en algo a los soldados soviéticos de los años 80? Ya sabes, simplemente no puedes entregar tus balas a los comerciantes afganos. ¿Quién sabe a quién apoyan esos comerciantes? Al darles tus balas, podrías estar armando activamente a los muyahidines contra los que estás actualmente en Afganistán para luchar. Entonces se te ocurre un plan, uno que podría ser lo suficientemente loco como para funcionar. Hierve las balas antes de realizar el trueque. Sí, para sortear el conflicto moral que habría enfrentado un soldado soviético al intercambiar municiones con el enemigo, hervían sus balas antes de intercambiarlas. La pregunta ahora es sencilla: ¿por qué? La idea era hacer que las balas fueran completamente inoperables. Un soldado soviético requisaba munición de las zonas de suministro, lo cual era bastante fácil de hacer en una zona de guerra antes de tomar una olla y un poco de agua. Después de hacer un pequeño fuego, el soldado vertía el agua en la olla y la colocaba sobre la llama, haciendo que el agua hirviera en el proceso. Luego puso las balas en el agua. Durante las siguientes 4 a 5 horas, el soldado dejaría esas balas a fuego lento antes de llevarlas a un comerciante afgano para cambiarlas por comida. La técnica surgió debido a una vieja historia del ejército soviético de que las balas que usaban no funcionarían si se dejaban en agua hirviendo durante unas horas. Y la historia parece tener sentido. Después de todo, hervir las balas las expone a temperaturas extremadamente altas, sin riesgo de que la munición detone mientras está en la olla. Hervir tampoco cambia el aspecto ni el tacto de la munición. Las balas fabricadas durante el siglo XIX y principios del XX podrían ser víctimas de la estrategia de ebullición. Estas primeras balas utilizaban fulminato de mercurio como cebador que encendería el propulsor de la bala. Cuando el fulminato alcanzaba temperaturas de alrededor de 212 grados Fahrenheit, el punto de ebullición del agua sufriría descomposición térmica. El fulminado no funcionaría porque el material había perdido su integridad, lo que daría lugar a una bala que no podía disparar. Pero había un problema.
Las balas que los soviéticos usaban en Afganistán en la década de 1980 estaban muy lejos de las que usaban a principios del siglo XX. Ya no usaban fulminato de mercurio. En cambio, estaban recubiertos de laca y tenían imprimaciones elaboradas con productos químicos que tenían una tolerancia al calor mucho mayor que el fulminato de mercurio del pasado. En ese momento, las balas soviéticas eran completamente resistentes al calentamiento, lo que significaba que aquellos pobres soldados que solo querían un poco de comida terminaron vendiendo balas a comerciantes afganos que bien pudieron haber terminado siendo utilizadas para matar a sus camaradas o incluso a ellos mismos. Tiempos desesperados conducen a medidas desesperadas, pero la práctica de hervir balas estaba lejos de ser la única reliquia del pasado en la que las tropas soviéticas creyeron durante muchos años. Para nuestro siguiente ejemplo, lo llevamos a la Segunda Guerra Mundial, y una extraña práctica que los soviéticos, y más tarde incluso los rusos, llevaron a cabo durante siglos: no usar calcetines en el campo de batalla. Antes de que empieces a evocar imágenes de soldados soviéticos corriendo descalzos, lo que habría sido una pesadilla cuando se luchaba en las condiciones nevadas de Rusia, los soviéticos al menos tenían algún tipo de protección para los pies. Solo que esas coberturas no eran calcetines. Eran trapos apestosos. Transpórtate a la Segunda Guerra Mundial e imagina que eres un soldado estadounidense cerca del final de la guerra. Estás trabajando junto a los soldados soviéticos que forman parte de las potencias aliadas que eventualmente derrotarían a la Alemania nazi. Tienes una idea bastante clara de cómo debería ser la ropa militar estándar. Este es especialmente el caso de tus pies. A ti y a todos tus compañeros soldados americanos se les entregará un par de botas fuertes con cordones, junto con pares de calcetines largos que usarán debajo. Es todo lógico. Las botas protegen tus pies de cualquier cosa que haya en el suelo, como rocas que puedan causarte daños, mientras que los calcetines brindan protección de las propias botas. Después de todo, necesitas algo para evitar que la piel de tus pies se erosione durante las largas marchas que tienes que soportar. Luego ves a un soldado soviético y miras su calzado. Atrás quedaron las botas con cordones que son estándar para los soldados estadounidenses, reemplazadas por botas largas de cuero que no tienen ningún cordón. Pero lo que te resulta mucho más extraño es lo que se esconde debajo de esas botas. Se utilizan trozos de trapos malolientes en lugar de calcetines, y uno se hace la pregunta obvia: ¿por qué? La respuesta está en la naturaleza empobrecida del soldado soviético medio. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la década de 1940 y durante gran parte de la historia de Rusia, los calcetines fueron vistos como un artículo de lujo que era esencialmente reserva de los ricos. La razón se remonta a la Revolución Industrial Rusa, cuando fabricar calcetines era sorprendentemente caro y requería mucho tiempo. Estaban muy lejos de lo que son hoy, cuando se pueden fabricar por millones utilizando maquinaria que es tan barata que puedes encontrar fácilmente un par de pares por menos de $1. Para los soldados soviéticos y sus camaradas, los calcetines eran un lujo que desviaba recursos de otros equipos valiosos, como balas y alimentos. ¿Por qué gastar dinero en calcetines cuando bastarían trapos viejos y desagradables? En verdad, estas vendas para los pies, conocidas como podyanki, eran poco más que trapos. Eran grandes trozos de tela, normalmente rectangulares, que un soldado soviético envolvía cuidadosamente alrededor de sus pies. Una vez aplicado, el podyanki funcionaría de forma muy parecida a un calcetín, protegiendo el pie contra la humedad y las ampollas. También hicieron un buen trabajo manteniendo la suciedad y las piedras fuera del maletero soviético. Pero aunque eran funcionalmente similares, eso no significa que no fueran extraños en una época en la que los calcetines abundaban para los soldados. Tomemos como ejemplo ponérselos. Todos sabemos cómo funciona un calcetín. Mete el pie en el agujero y lo levantas. Llevas un calcetín. Un portionki debe aplicarse activamente, envolverse alrededor del pie como una venda o la mano que use a un boxeador, lo que significa que es necesario perfeccionar una técnica antes de que un soldado pueda usar un portinki. Los golpes también tuvieron un propósito disciplinario menor. Si no se aplicaba correctamente el portinki, al soldado soviético le saldrían ampollas. Además, a menudo se cronometraba a los soldados según su capacidad para envolver un portyanke correctamente.
Si fueras demasiado lento, recibirías un castigo. Si lo consideras similar a los ejercicios de desmantelamiento de rifles que los soldados de hoy deben dominar, estás en el camino correcto. Un soldado soviético tenía que ser capaz de vestirse completamente en 45 segundos, lo que significaba que solo tenía unos segundos para envolver adecuadamente al puerto yanqui. Estas interesantes vendas para los pies también tenían siglos de tradición a sus espaldas, que se remontan a la era de Pedro el Grande y las leyendas de que sus ejércitos marchaban a la batalla vistiendo harapos en lugar de tejidos de punto, como era costumbre durante los siglos XVII y XVIII. Rusia ya había ganado muchas guerras usando portinki, lo que los convertía casi en un amuleto de buena suerte, además de una forma práctica de proteger sus pies. Y se podría argumentar que el amuleto de la buena suerte funcionó. La Unión Soviética estaba en el bando ganador al final de la Segunda Guerra Mundial, pero eventualmente los portinki tuvieron que ser reemplazados por socks. Lo más extraño es que ese cambio no se produjo hasta 2007, cuando las reformas militares se afianzaron en Rusia. Ese año, Portianque finalmente fue visto como una reliquia del pasado que Moscú necesitaba dejar atrás, pero todavía tomó tiempo erradicarlos por completo del ejército ruso. Los portinki todavía tuvieron un uso menor hasta 2013, cuando finalmente fueron abandonados para siempre. La razón de ese abandono es tanto simbólica como práctica. Portinki había llegado a simbolizar el antiguo ejército ruso, uno impulsado por campesinos en lugar de un ejército moderno capaz de estar al lado de los mejores del mundo. Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia en 2013, tuvo la última palabra sobre Portianki en una sesión informativa televisada, poniendo fin a su uso de una vez por todas en 2013, o al menos a finales de este año. Nos olvidaremos de las vendas de los pies, proclamó. Les pido por favor que si es necesario proporcionemos fondos adicionales, pero finalmente debemos rechazar por completo este concepto en nuestras Fuerzas Armadas. Pero estos no son los únicos ejemplos de cómo la Unión Soviética dependía de equipos obsoletos. Nuestro siguiente ejemplo tuvo mucho más éxito del que debería tener. El vuelo de las brujas de la noche. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi logró alcanzar la superioridad aérea durante gran parte de la guerra, gracias al aterrador poder de la Luftwaffe. Formada oficialmente en 1935, aunque había estado en desarrollo mucho antes de ese año, la Luftwaffe contaba con más de 1.800 aviones y 20.000 efectivos. Pero lo más importante es que era la fuerza aérea tecnológicamente más avanzada que el mundo había visto hasta ese momento. Y las joyas de la corona de la Luftwaffe eran inmensas. El G-111H se convirtió en el bombardero principal de las fuerzas aéreas nazis, lanzando fuego sobre muchas ciudades mientras Hitler abría un camino destructivo a través de Europa. Pero aún más peligrosos eran los cazas que protegían a los bombarderos. El Messerschmitt Bf 109 o Me 109 y el Messerschmitt Bf 110 o Me 110. El primero era un monoplaza con un motor y el segundo llevaba 2 personas y un par de motores. Ambos eran rápidos y ágiles y capaces de luchar contra lo mejor que los aliados podían llevar a los cielos. Los soviéticos no tenían nada con qué compararse, al menos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como viste en las 2 técnicas anteriores, miraron hacia atrás. Sí, seguirían intentando desarrollar aviones que pudieran competir con el ingenio de los nazis. Pero mientras tanto, lucharían contra los cazas Me-109 con el biplano Polikarpov Po-2. El problema, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, esos biplanos estaban enormemente obsoletos. Eran reliquias de la anterior Guerra Mundial y contenían tecnología muy inferior a la de los nuevos cazas alemanes. Sabiendo esto, los soviéticos optaron por no confiar a sus mejores pilotos a estos aviones. En cambio, eligieron mujeres. Había solo una pizca de misoginia en esa decisión, ya que se eligieron mujeres porque la Unión Soviética sabía que los 2 Po no estaban a la altura. Quizás pensaron que era mejor utilizar biplanos obsoletos, y a las mujeres que los pilotaban como carne de cañón para distraer a los 109 y 110, dando a otros aviones rusos la oportunidad de atacar. Lo que nadie podría haber predicho es que la tecnología obsoleta del Po-2 lo convertía en un rival sorprendentemente bueno para los combatientes de la Alemania nazi.
Tomemos como ejemplo el marco de madera del avión. Los 2PO se fabricaron con madera contrachapada y lona, un método de construcción que llevó a algunos a llamar al avión un ataúd con alas. Esa madera contrachapada era susceptible al fuego trazador, ya que una sola bala podría hacer que el Po-2 se convirtiera en un infierno volador que engulliría a la pobre mujer sentada dentro. Pero esa construcción de madera también tuvo un beneficio clave. El Po-2 era indetectable por los radares y sensores infrarrojos alemanes. Por eso, las mujeres que pilotaban los aviones se limitaron a volar bajo el COVID de la noche. Cuando oscureció, sus naves de vuelo bajo y lento eran mucho más difíciles de ver desde el suelo que durante el día, y gracias a que eran indetectables por radar y sensores infrarrojos, pudieron acercarse a un objetivo y lanzar las 2 bombas que podían llevar. Antes de que los cazas alemanes tuvieran idea de que estaban cerca, la única señal llegó demasiado tarde para el objetivo. Se podía escuchar un silbido, a menudo descrito como similar al sonido de una escoba de bruja, mientras el Po-2 se deslizaba sobre su objetivo. Así nacieron las brujas de la noche, y no solo fueron efectivos durante los bombardeos nocturnos contra objetivos alemanes. Cuando se compararon con el Me-109, uno de los cazas más terroríficos de la Luftwaffe, los 2 Po a menudo salieron victoriosos por un simple hecho: era demasiado lento para que el Me-109 lo atrapara. Ahora bien, eso podría parecer una contradicción hasta que te das cuenta de que el Me-109 podría alcanzar una velocidad máxima de casi 350. Siguiendo el ritmo del Po-2, el piloto del Me-109 tendría que disminuir su velocidad a 90 mph o menos, lo que presentaba un problema mayor. El Me-109 se caló a tan baja velocidad. Cuando se combina con la sorprendente maniobrabilidad del Po-2, esa baja velocidad llevó a que el Me-109, muy superior, a veces cayera del cielo, suponiendo que el piloto no abandonara el vuelo por completo mientras intentaba tomar una cuña nocturna. Al final de la guerra, el Regimiento de Aviación de Bombarderos Nocturnos, nombre oficial de las Brujas Nocturnas, se había convertido en una de las armas soviéticas más peligrosas. Ataviadas con uniformes viejos que anteriormente habían sido usados por hombres y que les quedaban muy mal, las mujeres del regimiento sumaban alrededor de 400 y en conjunto volaron alrededor de 300 misiones. Lanzaron 23.000 toneladas de bombas sobre los ejércitos alemanes que intentaban invadir Rusia. Dado que la mayoría de las mujeres que pilotaban los Po-2 tenían edades comprendidas entre 17 y 26 años, es una locura pensar que aviones tan obsoletos pudieran representar tal amenaza frente a la Luftwaffe. Sin embargo, el uso soviético de tecnología antigua para enfrentar nuevas y aterradoras amenazas está lejos de ser el único ejemplo. Para nuestra próxima técnica extraña, recurriremos a los británicos y su uso de las herramientas que han existido durante milenios. Martillos y bolsas, donde la Luftwaffe pudo haber sido uno de los logros tecnológicos más impresionantes que Alemania puso sobre la mesa en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial vio un avance naval que causó estragos en las tropas británicas, francesas y estadounidenses, los Unterseeboots o submarinos, armados con poderosos torpedos que podían hundir un barco en minutos. Los submarinos alemanes pasaron la mayor parte de la Primera Guerra Mundial rondando el Océano Atlántico en busca de objetivos. Fueron el principal arma naval de Alemania durante la guerra, especialmente teniendo en cuenta el enfoque británico de bloquear los puertos alemanes, y su objetivo era simple: eliminar tantos barcos con suministros como fuera posible. Fueron extremadamente efectivos. En mayo de 1915, el submarino alemán U-20 hundió al Lusitania frente a las costas de Irlanda. El barco, un transatlántico de pasajeros, se hundió con 1.200 personas a bordo, entre ellas 128 estadounidenses, que perdieron la vida. El ataque fue una señal de intención de Alemania. Atacaría a los barcos indiscriminadamente, alegando que todos los que hundiera eran objetivos legítimos en tiempos de guerra porque llevaban materiales de guerra. Al final de la guerra, los submarinos habían hundido alrededor de 5.000 buques mercantes, cobrándose la vida de unos 1.500 soldados aliados en el proceso, e incluso lograron llevar la guerra europea a las costas de Estados Unidos. De hecho, todavía se pueden encontrar varios naufragios cerca de la costa de Carolina del Norte,
en una zona apodada por algunos como el Cementerio del Atlántico. Entonces, ¿qué podrían hacer los aliados para combatir esta terrible amenaza? Ahí es donde entraron en juego los martillos y bolsas británicos. La clave del éxito de los submarinos fue que podían sumergirse bajo el agua durante una época en la que los submarinos no eran algo común en la guerra naval. Usando periscopios, los marineros alemanes podían navegar sin ser detectados hasta que estuvieran dentro del alcance de un barco aliado antes de disparar sus torpedos. El daño se produjo antes de que la víctima pudiera hacer algo al respecto, dejando al submarino libre para alejarse y encontrar otro objetivo. El enfoque resultó tremendamente eficaz. Por ejemplo, el SMU-9 logró hundir 3 cruceros blindados británicos solo en aproximadamente una hora, matando a 1.500 personas el 22 de septiembre de 1914. Aún así, el submarino tenía una debilidad. Antes de los días del radar y los equipos electrónicos de navegación, el periscopio integrado en cada barco era esencial. Sin él, los marineros alemanes no tenían idea de hacia dónde se dirigían. Y lo que es más importante, ese periscopio tenía que emerger por encima de la superficie del agua, dando a los británicos un objetivo potencial. Las ideas iniciales eran extrañas por derecho propio. Por ejemplo, la Junta Británica de Invenciones e Investigación sugirió entrenar gaviotas para detectar los periscopios. Una vez detectadas, las gaviotas pululaban por el periscopio. También surgió la idea de verter pintura en el agua donde los británicos sospechaban que había submarinos. Con la pintura cubriendo las lentes del periscopio que emergieron, ninguna idea funcionó. La idea más efectiva era tratar la amenaza como si fuera un juego gigante de golpear a un topo. La táctica fue que los británicos enviaron pequeños barcos a buscar periscopios para submarinos. Si los británicos vieran uno, lo cubrirían con una bolsa antes de golpearla con un martillo, destruyendo las lentes del periscopio y dejando al submarino incapaz de navegar. No se sabe cuán efectiva resultó ser la técnica. Sin embargo, vale la pena señalar que al menos otro oficial superior, con base en el HMS Exmouth, contrató los servicios de herreros para construir grandes martillos que los marineros de las lanchas patrulleras podían usar para romper periscopios. Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, y al igual que los soviéticos y sus brujas nocturnas, los británicos encontraron una manera de utilizar herramientas obsoletas para enfrentar amenazas tecnológicamente superiores. La racha de ingenio de los aliados continuó en la Segunda Guerra Mundial, cuando se vieron obligados a encontrar una forma novedosa de transmitir mensajes al frente utilizando palomas mensajeras paracaidistas, para ser exactos. Si visita el Museo Nacional del Aire y el Espacio, es posible que tenga la oportunidad de hurgar en sus archivos. Allí, junto a unos 75.000 manuales técnicos, es posible encontrar un documento llamado Manejo y Liberación de Palomas Domésticas desde Aviones en Vuelo que lleva una etiqueta de autorización de seguridad restringida. El manual se entregó por primera vez al personal militar estadounidense en agosto de 1943 y contiene algunas instrucciones interesantes. En el manual se detallan métodos para crear mensajes en papel que podrían adjuntarse a palomas mensajeras que un soldado llevaría consigo. También hay instrucciones sobre cómo liberar correctamente una de estas palomas desde un avión, ya sea que el avión estuviera en vuelo o en tierra. El concepto detrás de la técnica era bastante simple. Cuando un piloto necesitaba transmitir un mensaje, ya sea en una emergencia o porque necesitaba esconderlo detrás de las líneas enemigas, podía atarlo a la paloma mensajera y enviar al pájaro en su camino. Esa no era una idea nueva. Casi todos los ejércitos involucrados en la Primera Guerra Mundial habían utilizado esas palomas. Quizás el ejemplo más famoso sea Cher Ami, utilizada por el famoso Batallón Perdido. Cher Ami entregó un mensaje de los soldados inmovilizados por las fuerzas alemanas a sus aliados, quienes lamentablemente habían comenzado accidentalmente a bombardear el batallón. El mensaje fue: «Nuestra artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, basta». Libre de los bombardeos de su propio bando, el Batallón Perdido defendió su posición el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos. Aún así, en la Segunda Guerra Mundial, se podría haber pensado que el uso de palomas mensajeras estaría obsoleto. No podrías estar más equivocado.
De hecho, no solo se siguieron utilizando las palomas, sino que recibieron un equipamiento que nunca tuvieron: los paracaídas. Los británicos fueron pioneros en un uso interesante de las palomas mensajeras durante la Segunda Guerra Mundial, además de utilizarlos para enviar mensajes al frente de la misma manera que lo hacían los estadounidenses. Gran Bretaña también comenzó a cargar palomas mensajeras en cajas antes de lanzarlas en paracaídas al territorio enemigo. La esperanza era que las tropas aliadas, o al menos las personas amigas de la causa aliada, encontraran las palomas, escribieran mensajes y luego enviaran a las aves para llevar las notas escritas de regreso al Reino Unido. Las palomas ya no estaban restringidas a enviar mensajes desde puestos de mando. Se convirtieron en agentes de inteligencia, recopilando información, aunque fuera sin saberlo, para que las tropas aliadas la utilizaran en sus ataques. Según la BBC, Gran Bretaña arrojó alrededor de 16.000 de estas palomas en paracaídas en Francia, aunque solo 1.800 lograron regresar a casa. Muchos miles más fueron encontrados por soldados del eje o murieron en sus contenedores mientras esperaban que alguien los liberara. Otros murieron en el Canal de la Mancha, convirtiéndose en víctimas de un escuadrón de halcones alemanes entrenados explícitamente para eliminar palomas mensajeras. Vieron que la falta de fiabilidad de esa técnica conducía a mayores evoluciones en la forma en que las tropas británicas y estadounidenses utilizan sus palomas mensajeras. Los paracaidistas comenzaron a usar palomas en el pecho, usando chalecos especialmente diseñados para poder saltar al territorio enemigo, recopilar información y luego enviar a su paloma en camino con una nota escrita. Cuando los chalecos empezaron a agotarse, algunos incluso recurrieron a guardar las palomas en sus calcetines con agujeros en la punta para que la paloma pudiera asomar la cabeza. Este enfoque resultó más exitoso, y algunos informes afirman que el 95% de los mensajes de estas palomas con chaleco fueron entregados a las manos adecuadas. Y con esa idea descabellada, llegamos al final de nuestro examen de algunas de las técnicas y tácticas más extrañas utilizadas en la guerra moderna. El hilo conductor claro es que todos estaban desactualizados en el momento de su uso, ya sea debido a la creencia errónea de que las balas hirviendo todavía funcionaban, o porque no había mejores equipos disponibles. Todo esto muestra una sorprendente cantidad de ingenio, incluso si la táctica de hervir balas que abrió el video nunca funcionó. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima vez. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Fue muy bueno estar con ustedes hoy. No olvides ponerte bien los calcetines y estar atento en todo. Nos vemos mañana para seguir explorando el planeta juntos.